Mientras más desesperadamente persigues algo, más parece alejarse de ti. La mayoría de personas vive en ansiedad constante, pensando demasiado, preocupándose demasiado, intentando controlar cada detalle de su vida y sin darse cuenta, terminan bloqueando aquello que más desean. Porque una mente desesperada nunca está en paz. Bienvenido a Poder Estoico, el lugar donde aprenderás a dominar tu mente, controlar tus emociones y desarrollar una mentalidad imposible de romper. Existe una razón por la cual algunas personas parecen atraer oportunidades, tranquilidad, éxito, mientras otras viven atrapadas en estrés, miedo y frustración constante. Y no es suerte, es energía mental, es calma, es control interior. Y para que entiendas mejor esto, voy a contarte una pequeña historia, una historia con la que probablemente muchas personas se sentirán identificadas. Adrián era un hombre que siempre vivía preocupado. Pensaba demasiado en el futuro. Tenía miedo de fracasar y sentía ansiedad incluso cuando todo estaba bien. Cada noche imaginaba escenarios negativos y cada mañana despertaba agotado mentalmente. Quería controlar todo: las personas, el dinero, el tiempo, la vida. Pero mientras más intentaba controlar las cosas, más caos sentía dentro de él. Y ese es el problema de la mayoría. Quieren resultados inmediatos, quieren tener todo bajo control, quieren respuestas instantáneas, pero la vida no funciona así. Los antiguos estoicos entendían algo que hoy casi nadie comprende. La paz llega cuando dejas de pelear con todo, cuando entiendes que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu mente. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando tu mente deja de actuar desde la desesperación, comienzas a pensar mejor, decides mejor, hablas mejor, tu energía cambia, tu presencia cambia. La mayoría no pierde oportunidades por falta de talento, las pierde porque vive dominada por ansiedad, inseguridad y miedo. Una mente alterada destruye decisiones, una mente tranquila construye poder. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió algo increíble. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Y cuando realmente entiendes esto, dejas de sufrir por cosas que nunca dependieron de ti. Adrián tardó años en entenderlo, hasta que un día dejó de perseguir desesperadamente todo lo que quería y empezó a enfocarse en sí mismo. En su paz, en su disciplina, en su energía, y poco a poco su vida comenzó a cambiar. Porque las personas más fuertes no son las que viven aceleradas, son las que permanecen en calma mientras todo alrededor se mueve. Y en un mundo lleno de ruido, la calma se convierte en poder. Pero Adrián aún no había entendido la lección más difícil de todas. Relajarse no significa rendirse, no significa dejar de luchar por tus sueños, significa dejar de destruirte mentalmente mientras los construyes. Porque durante años creyó que vivir preocupado era una forma de avanzar. Pensaba que si se estresaba más, trabajaría más. Que si pensaba demasiado, evitaría cometer errores. Que si intentaba controlar todo, nada saldría mal, pero ocurrió exactamente lo contrario. Su ansiedad lo agotaba, su miedo lo paralizaba y su desesperación alejaba la paz que tanto buscaba. Hasta que comenzó a observar algo curioso. Las personas más seguras, más fuertes y más inteligentes emocionalmente no reaccionaban a todo. No se desesperaban por cada problema. No sentían la necesidad de controlar cada situación. Había algo distinto en ellas: calma. Y Adrián entendió algo que cambió completamente su forma de pensar. La mente alterada ve obstáculos en todas partes, pero la mente tranquila encuentra soluciones. Desde ese momento,
Empezó a actuar diferente. Cuando algo salía mal, en vez de desesperarse, respiraba. Cuando alguien lo criticaba, en vez de reaccionar impulsivamente, guardaba silencio. Cuando el futuro le daba miedo, dejaba de imaginar tragedias que ni siquiera habían ocurrido. Y poco a poco, su mente comenzó a sentirse más ligera. Dormía mejor, pensaba mejor, tomaba mejores decisiones. Porque finalmente entendió algo que la mayoría jamás descubre: tu energía cambia cuando dejas de vivir desde la desesperación. Y cuando tu energía cambia, tu manera de hablar cambia, tu presencia cambia, tus decisiones cambian, tu vida cambia. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento más grande del ser humano no viene de los problemas, viene de la forma en que reacciona a ellos. Y Adrián llevaba años luchando contra enemigos que solo existían dentro de su mente: miedos imaginarios, escenarios negativos, ansiedad por cosas que todavía no pasaban, hasta que comprendió algo poderoso. La paz interior no llega cuando todo en tu vida está perfecto. La paz interior no llega cuando todo en tu vida está perfecto. Llega cuando aprendes a mantenerte firme incluso en medio del caos, y desde entonces dejó de perseguir la vida con desesperación y empezó a caminar con calma, porque entendió que quien domina su mente termina dominando su realidad. Con el tiempo, Adrián comenzó a notar otro problema que había controlado su vida durante años: la necesidad de aprobación. Sin darse cuenta, muchas de sus decisiones no nacían de lo que realmente quería, nacían del miedo a decepcionar a otros. Quería que todos lo aceptaran, quería demostrar que podía lograr algo, quería sentirse suficiente frente al mundo, y por eso vivía agotado. Porque cuando intentas agradarle a todos, terminas perdiéndote a ti mismo. Cada opinión lo afectaba. Si alguien dudaba de él, su confianza desaparecía. Si no recibía reconocimiento, sentía que estaba fallando. Si las personas no valoraban lo que hacía, comenzaba a cuestionarse todo, y así viven millones de personas, dependiendo emocionalmente de la opinión ajena, entregándole su paz mental a personas que ni siquiera tienen control sobre su propia vida. Hasta que Adrián entendió algo incómodo: la gente siempre hablará, no importa lo que hagas. Si avanzas, te criticarán; si fallas, también. Si cambias, dirán que ya no eres el mismo, y si te quedas igual, dirán que no progresas. Entonces comprendió que vivir buscando validación es una prisión invisible, porque mientras más necesitas aprobación, más poder tienen otros sobre tus emociones. Los estoicos entendían perfectamente esto. Por eso, jamás basaban su valor personal en aplausos externos. Su paz venía de algo más profundo, de su carácter, de su disciplina, de la manera en que actuaban cuando nadie los observaba. Y Adrián comenzó a hacer lo mismo. Dejó de explicar cada decisión, dejó de intentar convencer a todo el mundo, dejó de buscar reconocimiento por cada cosa que hacía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió libertad, porque cuando ya no necesitas aprobación, empiezas a moverte diferente. Hablas con más seguridad, piensas con más claridad, y dejas de vivir intentando impresionar personas que nunca estarán satisfechas. Fue ahí cuando Adrián entendió algo poderoso: las personas más fuertes no son las que reciben más atención, son las que pueden caminar solas, sin perderse a sí mismas. Después de todo ese cambio, la vida de Adrián no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Seguían existiendo problemas, seguían existiendo días difíciles. Pero ahora había algo diferente dentro de él. Ya no reaccionaba igual. Antes, cualquier obstáculo lo hacía dudar de sí mismo. Ahora entendía que los momentos difíciles no eran castigos, eran pruebas.
Pruebas de paciencia, pruebas de disciplina, pruebas mentales. Y fue entonces cuando descubrió uno de los secretos más poderosos del estoicismo. Tu verdadera fuerza aparece cuando todo se complica. Cualquiera puede sentirse tranquilo cuando todo va bien. Cualquiera puede sonreír cuando tiene resultados, pero mantener la calma en medio del caos, eso es poder real. Adrián empezó a notar algo curioso. Mientras muchas personas se derrumbaban por pequeños problemas, él permanecía firme. Mientras otros actuaban impulsivamente, él pensaba antes de reaccionar. Mientras muchos desperdiciaban energía quejándose, él usaba esa energía para seguir avanzando. Y poco a poco, su mente comenzó a volverse más fuerte, porque cada vez que controlaba una emoción, ganaba más dominio sobre sí mismo. Cada vez que evitaba reaccionar impulsivamente, se volvía más disciplinado. Cada vez que soportaba el caos sin perder la paz, crecía internamente. Y entendió algo que cambió completamente su perspectiva. La mayoría de personas quiere resultados rápidos, pero muy pocas desarrollan la mentalidad necesaria para sostenerlos. Porque el éxito sin control emocional termina destruyéndote. Dinero sin paz mental se convierte en ansiedad. Reconocimiento sin estabilidad interior se convierte en vacío. Y por eso tantas personas tienen cosas que antes soñaban, pero siguen sintiéndose perdidas. Adrián ya no quería solamente resultados externos. Ahora quería algo más valioso: claridad mental, paz, control sobre sí mismo. Porque entendió que cuando una persona domina su mente, deja de ser esclava de sus emociones, y ese día, sin darse cuenta, comenzó a convertirse en alguien diferente. Adrián comenzó a alejarse del ruido, del exceso de opiniones, de las discusiones innecesarias, de las personas que vivían quejándose de todo. Y mientras más silencio había en su vida, más claridad encontraba dentro de sí mismo. Porque antes tenía la mente saturada, demasiada información, demasiadas comparaciones, demasiadas voces diciéndole cómo debía vivir, y en medio de todo ese ruido, había dejado de escucharse a sí mismo. Vivimos en una época donde todos reaccionan por impulso, todo tiene que ser inmediato, rápido, instantáneo. Las personas ya no saben esperar, ya no saben estar solas con sus pensamientos. Por eso viven distraídas constantemente, porque el silencio incomoda a quien no está en paz consigo mismo. Pero Adrián empezó a hacer algo diferente. Pasaba más tiempo solo, pensando, reflexionando, observando su propia mente. Y al principio fue incómodo, porque cuando te quedas en silencio, empiezas a ver todas las cosas que llevabas años evitando, tus miedos, tus inseguridades, tus vacíos. Pero en lugar de huir, decidió enfrentarlos. Y fue ahí donde comenzó su verdadera transformación, porque entendió que el crecimiento no ocurre cuando todo es cómodo, ocurre cuando eres capaz de conocerte profundamente. Los estoicos practicaban mucho la soledad y el silencio, no porque odiaran el mundo, sino porque entendían que una mente en calma piensa con más claridad. Y Adrián comenzó a notar algo increíble. Mientras menos necesitaba distraerse, más fuerte se sentía mentalmente. Ya no necesitaba escapar de sus pensamientos, ya no necesitaba llenar cada momento con ruido. Ahora podía estar en silencio, sin sentirse vacío, y eso le dio una paz que nunca había experimentado antes. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, dejas de buscar desesperadamente algo afuera que venga a completarte, y en ese momento, Adrián comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. La verdadera paz comienza cuando tu mente deja de depender del ruido para sentirse viva. Y fue después de todo ese proceso, cuando Adrián finalmente entendió algo que la mayoría descubre demasiado tarde.
La vida no cambia cuando obtienes todo lo que deseas. La vida cambia cuando aprendes a dominar la persona que eres. Porque durante años creyó que la felicidad estaba en el futuro. En más dinero, más reconocimiento, más resultados, más aprobación, pero ninguna de esas cosas podía darle paz si su mente seguía llena de ansiedad. Y ahí comprendió algo poderoso. La calma no era debilidad, era control, era inteligencia emocional, era la capacidad de permanecer firme mientras el mundo intentaba desordenarte por dentro. Adrián ya no sentía la necesidad de correr desesperadamente detrás de todo. Ahora entendía que las mejores cosas llegan cuando tu mente deja de actuar desde el miedo. Porque cuando tienes paz, piensas mejor. Cuando tienes claridad, decides mejor. Y cuando controlas tus emociones, dejas de destruir tu propia vida con pensamientos negativos. Poco a poco, comenzó a sentirse diferente, más seguro, más enfocado, más libre. Ya no reaccionaba por impulso, ya no necesitaba demostrar nada, ya no permitía que cualquier problema controlara su estado mental, y aunque por fuera seguía siendo la misma persona, por dentro se había convertido en alguien completamente nuevo. Alguien capaz de mantener la calma en medio del caos, alguien que entendió que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarse a sí mismo. Y quizás esa sea la lección que tú también necesitabas escuchar hoy, porque tal vez llevas demasiado tiempo persiguiendo todo con ansiedad, intentando controlar cosas imposibles, viviendo atrapado en el miedo al futuro. Pero recuerda esto, la desesperación bloquea, la calma atrae. Mientras más paz exista dentro de ti, más claridad tendrás para construir la vida que deseas. Así que relájate, respira y deja de pelear con todo. Porque a veces, cuando finalmente aprendes a estar en calma, es cuando la vida empieza a fluir. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si este mensaje te ayudó, suscríbete a Poder Estoico para más contenido sobre disciplina mental, estoicismo y crecimiento personal. Hasta la próxima.